Bienvenidos nuevamente a un programa más de CADE en vivo. Les saludamos su servidor y amigo Armando Ramírez Villa. Y José Padilla Hernández, servidor y amigo. Siempre es un placer compartir contigo este escenario, José. Hombre, Y lo miren, mismo. en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema que lo consideramos relevante por las implicaciones que tiene y por las confusiones que ha generado, José, para que quede claro, para que se vayan ustedes tranquilos y puedan seguir asesorando y puedan seguir aportando de sus estrategias a sus clientes o a sus empresas. Y miren, parte justamente de este tema va a ser relacionado con los famosos esquemas reportables y su vínculo con razón de negocios. La razón de negocios que vamos a vincular con el esquema reportable la vamos a realizar en la última parte del programa por lo interesante que esto va a estar. Razón por la cual los invitamos a que se queden a disfrutar Dile todo el la verdad programa. para que se quede. Para que se queden, ¿no? A disfrutarlo, por Claro. supuesto. Porque este programa es para ustedes, está diseñado para ustedes, por supuesto. Nos debemos a ustedes y bueno, aquí seguiremos mientras por supuesto, gocemos de su confianza. Entonces, cualquier comentario que puedan hacernos, por favor, en forma inmediata, ya saben, lo peor que puede pasar es que nos lo llevemos de tarea, Así es. pero en la siguiente lo resolvemos. Muy bien. ¿De qué se tratan los esquemas reportables? Y la razón de negocios. Existe en México, dentro de su orden jurídico, existen acuerdos internacionales, José. Sí. Existen acuerdos internacionales con bloques, con grupos a los cuales México se adhiere. Uno de estos grupos es justamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Así es. la OCDE. México se adhiere a la organización, a la OCDE, en 1994. Cuando un Estado, y cuando me refiero a Estado, por favor, entendamos país, régimen jurídico, se adhiere a un bloque o a un grupo, efectivamente, bueno, pues acepta las disposiciones o recomendaciones de este grupo para el efecto de armonizar los sistemas jurídicos. Así es. Es así que en la OCDE se realizan estudios constantemente obedeciendo, para el caso que nos ocupa, en una premisa fundamental, José. La estrategia o planeación fiscal agresiva. Efectivamente, Armando, como bien lo apuntas, el tema de la planeación fiscal no es algo que sea exclusivo de nuestro país, le hace México. El tema de la planeación fiscal es a nivel mundial. Y efectivamente allá en el año 94, cuando México se adhiere a la OCDE, pues precisamente uno de los beneficios es que este organismo internacional realiza ciertos estudios también en materia impositiva. Y pues se dan a la tarea de, oye, ¿qué está pasando a nivel mundial con los países en donde se genera riqueza? Las empresas multinacionales, estas generan riqueza en los países, cualquiera que este sea, y de repente se llevan esa riqueza a otros países, llamada jurisdicción de baja imposición. ¿Por qué? Pues parece que el nombre lo dice, ¿no? Lo que buscan es el disminuir la carga impositiva haciendo un tipo de planeación fiscal agresiva. Y entonces se dan a la tarea de hacer un estudio que hoy por hoy se conoce como el famoso BEPS, erosión de la base y desplazamiento de los beneficios, que este básicamente consiste en 15 acciones, de las cuales la 12 tiene que ver con el tema que hoy día vamos a platicar aquí, que es el de los esquemas relevantes. No es algo que al creador de la norma fiscal en México haya amanecido con ese talento intelectual, y no es por hacerlos menos, sino para darle el crédito a quien en realidad lo hizo y generó este tipo de obligaciones a cargo de los contribuyentes y de los asesores fiscales. Entonces, a través de este tipo de acción se realizan ciertas recomendaciones, porque se dan cuenta, Armando, que para fiscalizar entre los diversos países del mundo hay algo que se necesita, que es el intercambio de información, que tu contribuyente, que tu asesor fiscal rindas información al fisco de que se trate, de suerte tal que las autoridades fiscales tengan los elementos suficientes para poderte
fiscalizar y entonces viene el dúo dinámico llamado esquemas relevantes y razón de negocios. Es correctísimo. Entonces, resulta ser que estos esquemas reportables son sinónimo de planeación fiscal, ¿verdad? Planeación fiscal. Vamos a ver sobre el transcurso de la plática cómo evidentemente se encuentran dentro de los objetivos y la información que se requiere obtener de manera temprana para identificar. Fíjate, José, van a tener que identificar, estimados colegas, amigos, lo que sucede con los esquemas reportables a partir justamente de la implementación de la acción 12 BEPS, que estas acciones son 15, como ya lo decía José, y se implementaron, déjenme decirles, se implementaron en México en la reforma de 2019 que inició su vigencia en 2020. Y ahí fueron otras acciones también, 2, 5, 7, 6, justamente en las reformas que iniciaron su vigencia en 2020. Y particularmente la 12 inicia su vigencia ahorita en 2021. Así es. Punto relevante. Dicen, deben las jurisdicciones fiscales y las administraciones tributarias deben de contar con información temprana, con información oportuna para identificar quiénes, qué personas y en qué jurisdicciones es en donde se pretenden implementar justamente estos esquemas reportables. ¿Verdad? Claro, porque precisamente lo que las empresas en algunas de las veces, que quede claro, lo que buscan es abatir la carga impositiva. Y entonces llega el asesor, llámese abogado, llámese contador, pues obviamente es el que tiene este talento intelectual, porque se supone que conoce de las legislaciones, no solo las domésticas, cuando digo domésticas me refiero a las nacionales, ley del impuesto sobre la renta, sino a las legislaciones a nivel mundial. Y entonces se encuentran con países que en algún momento fueron denominados como paraísos fiscales. Y el nombre te lo dice, Armando. ¿Por qué? Porque es un lugar en donde la carga tributaria es baja o incluso nula. Luego entonces, propone al contribuyente empresario, oye, ¿por qué no se implementa cierta estrategia, cierta planeación fiscal de suerte tal que la carga impositiva se disminuya y así tú te haces de esos dineros que en lugar de que lleguen a las arcas de la autoridad, se van hacia ti? Pero aquí encontramos con ciertas situaciones que, pues, como que se considera no justo el que una empresa multinacional que realiza operaciones vamos a referirnos a México, genera la riqueza en México y la utilidad o el beneficio se lo lleva a otros países en donde precisamente la carga impositiva es menor. Y entonces, ¿qué pasa? Pues aquí no nos podemos meter o no podemos obligar a los que realizan operaciones en México a que atiendan a ciertas disposiciones del otro país, pero sí entonces tiene razón de ser o ahí obedecen las famosas recomendaciones del BEPS. ¿Por qué? A ver, países, lo que te sugerimos es que dentro de tu legislación vayas poniendo o agregando los candados suficientes para que esta cuestión empiece a minorarse. Insisto, a través de la acción 12, lo que se pretende es implementar esquemas, llamados hoy día esquemas reportables, ¿para qué? Para que la información fluya del contribuyente o el asesor fiscal, el cual puede ser persona física o persona moral, a la autoridad fiscal para que la autoridad fiscal se entere de qué estás haciendo. Fíjate algo muy importante, José. Amigos, pareciera que el tema de los esquemas reportables, cuando nos dicen de empresas multinacionales o empresas transnacionales, que evidentemente se llevan sus utilidades a regímenes fiscales preferentes, que son los famosos refipres, José, resulta ser que, así como el 69B, cuando lo implementaron también, ¿se acuerdan? En 2014, estaba dirigido hacia un grupo. Los esquemas reportables van dirigidos a las empresas multinacionales, a quienes realizan, o son grupos de empresas, que realizan planeaciones fiscales agresivas. Pero como sucede en todas las reformas, van dirigidos hacia un grupo, pero ¿qué creen? Se involucra a todos los demás, todos, es decir, claro. La estrategia fiscal, independientemente de que sean transnacionales o no. ¿O no? Hay supuestos, José, en donde
no tiene nada que ver con los residentes en el extranjero No. y no tiene nada que ver con empresas transnacionales ni multinacionales, simplemente porque son residentes en el extranjero y tienen un plan, un proyecto, una estrategia. Y entonces aquí entramos justamente a lo que podría llegar a considerarse primero como un asesor fiscal, porque decían todos, oye Armando, y entonces ahora todos somos asesores fiscales, todos los que realizamos el estudio, para eso nosotros tenemos grados académicos, ¿verdad? Y de esos grados académicos dices, oye, me especialicé en la materia de impuestos y por esa razón soy asesor fiscal. Y entonces el asesor fiscal es sinónimo también de fiscalista, porque eres fiscalista ya vas a tener que reportar todo, porque cuando eres fiscalista lo que sucede es de que le vas a dar estrategias Claro. a tu cliente, ¿verdad? No para eliminar los impuestos, no para erosionar la base imponible, para optimizarlo, para generar mayor riqueza. ¿Para qué? Para que esta riqueza que estás ahorrando a partir justamente de la implementación de mecanismos legales, puedas optimizar esa carga tributaria y realices la reinversión, Claro. ¿verdad? No que se la lleven a otra parte, eso serían las multinacionales a las que estamos haciendo Así referencia. es. Y entonces aquí dices, ¿quiénes son los asesores fiscales? El 197 del Código Fiscal nos dice quiénes son los asesores fiscales, José. Sí, efectivamente el 197 hace referencia a que asesor fiscal es la persona física o persona moral. Fíjate qué chistoso, porque me encanta la definición. Es la persona física o persona moral que realiza actividades consistentes en asesoría fiscal. O sea que Qué padre, qué bonito, ¿no? un carpintero realiza actividades de carpintería. Claro, ¿no? Un hojalatero realiza actividades de hojalatería. Fíjate que en esta parte no es que sea quisquilloso, Armando, pero un asesor fiscal no es lo mismo que lo mismo. Siempre tengo esta frase porque no es lo mismo una asesoría que una consultoría. Ah, no, claro. Y entonces, cuando tú observas el 199, que es el que hace referencia a las 14 esquemas, los 14 esquemas que tienes que reportar, aquí estamos hablando de una consultoría fiscal, no de una asesoría, porque una asesoría es un simple consejo, Armando. Claro. Y aquí no se trata de un consejo. Permíteme relacionarlo directamente, y si me lo permiten, estimados amigos, colegas, con la planeación fiscal. Porque en la planeación fiscal tiene etapas, José, amigos. Tiene objetivos, tiene procedimientos, tiene actos jurídicos, Claro. con qué los vas a llevar a cabo, qué personas van a intervenir. Entonces, vamos a estar hablando justamente de ellos. Claro. Esto nos lleva entonces a que el asesor fiscal tiene actividades de asesoría fiscal, ¿no? Ya, ¿cuál asesoría fiscal? Cualesquiera que sea. Tal vez por eso los asesores están espantados. Ay, caray, si te digo, te doy un consejo fiscal, ya soy asesor fiscal y actualizo alguna de las hipótesis que señala este capítulo 6 del Código Fiscal y entonces aguas. No, yo creo que hay que tener O cuidado les con das esa parte, una ¿no? simple estrategia, ¿no? O simplemente les dices cómo aplica realmente o se interpreta la disposición fiscal, se lo están haciendo de manera incorrecta y entonces dices, ya por eso, ¿soy asesor fiscal? No, espera, hay una condicionante justamente en el 199 que te permite identificar un poco más lo que es la asesoría fiscal. Claro. Entonces dice, es el asesor fiscal que realiza actividades, ¿no? Actividades de asesoría fiscal. Ah, pero espera, además tienen que ser responsables. Claro. Tienen que ser responsables, es decir, realizas actividades de asesoría fiscal, entendida la asesoría fiscal, todo lo que esté relacionado con materia impositiva, ¿sale? Y estén involucrados, condición, que estén involucrados con qué, o participen con qué, con la implementación, diseño, comercialización. Aquí lo que me hace ruido, Armando, y digo yo, no sé ustedes como abogados, porque luego he escuchado que buscan un pequeño detalle en la redacción. Aquí la ley dice de la totalidad de un esquema reportable. Luego entonces, ¿qué pasa cuando no es la totalidad, Armando? Ya te adelantaste. Ya te adelantaste. Lo íbamos a ver al último. ¿Ah, sí? Lo íbamos a ver al último en la razón del negocio. ¿Para qué no nos ponemos de acuerdo? Ya. Pero al último vamos a profundizar en eso. Justamente dice totalidad. Dice totalidad. Espera. Y fíjate que esto tiene relevancia, Claro. hablando de la palabra de esquema reportable relevante. Fíjate. Para Nada este más año nada más para que se queden. Nada más. Oye, si haces la mitad tú, que eres contribuyente, la mitad yo, que soy el asesor fiscal, ¿qué pasó? Ya no hicimos la totalidad, ni la totalidad tú, ni la totalidad yo, ¿verdad? ¿A qué voy con la palabra? Fíjate. Porque un simple acento o una coma
te cambia todo el contexto de la norma. Claro, por supuesto. Por ejemplo, para este año, en el 69b bis del Código Fiscal, que hace referencia a cuando transmites las pérdidas fiscales, le agregaron la palabra de transmites el derecho. Porque tú lo que transmites es un derecho, no la pérdida, Armando. Claro. Entonces no es lo mismo que lo mismo. Y si hicieron esa reforma, pues ha de haber sido por algo, ¿no? Bueno, pues acuérdate que las reformas derivan de todo. Perdón que se los digamos, pero así funciona, de todos los juicios que pierden. José. Claro. Y justamente, ¿por qué? Porque hace falta gramaticalmente que le den justamente la redacción que, bueno, pues los lleve a el verdadero objetivo o el espíritu que perseguía el legislador, ¿verdad? Parecería ser que estamos en un laboratorio de aprendizaje, ¿no? Y entonces sobre la marcha vamos corrigiendo, porque lo mismo sucedió con el 5A, lo mismo sucedió con el 5A. Este 5A, para este año, se le hace una pequeña adición. Así, claro. Por lo que tú comentas. Eso lo vamos a sacar al final, como bien dices. Dejémoselo al último, ¿no? Entonces, ya eres asesor fiscal, ¿no? Ya eres asesor fiscal. Entonces, entendido el asesor fiscal en los términos, participas en la totalidad, ¿sale? Y entonces, cuando participas en la totalidad, viene otra condición para que se dé el esquema reportable. Primero, asesor fiscal. Luego, sea responsable, participes en el diseño, implementación, organización, comercialización de un esquema reportable. Pero este esquema reportable está condicionado, estas premisas están condicionadas ¿a qué? A obtener un beneficio fiscal en México. Así es, claro. Que haya un beneficio fiscal. Beneficio fiscal en México. ¿Y ese beneficio fiscal? Listo. Porque incluso hace mención a que si es un residente en el extranjero con parte relacionada en México, es el beneficio fiscal para este. En México. En México. Beneficio fiscal en México es la otra condición. Asesor fiscal, la totalidad, implementación, organización, puesta, comercialización, ayude, participe, ¿verdad? Y con motivo justamente de este esquema o de esta planeación se obtenga un beneficio fiscal en México. Así es. Y entonces el beneficio fiscal, y aquí nada más nos adelantamos tantito, pero los vamos a dejar al final para que se queden para resolver justamente esta disyuntiva, beneficio fiscal. ¿Cuál va a ser el beneficio fiscal? Y ahí viene el vínculo con la razón de negocio. 5A, quinto párrafo, razón de negocios. ¿No? Y allá es en donde en el quinto párrafo te define qué es un beneficio fiscal, pero no lo vamos a enlazar sino hasta que ya lleguemos a esa parte. ¿No? ¿Te parece? Entonces, está obligado a reportar el asesor fiscal, José, ¿no? Pero también está obligado a reportar el contribuyente, o sea, o es el asesor fiscal o es el contribuyente. Y el contribuyente, bueno, pues nos lo señala el artículo 198 del mismo Código Fiscal de la Federación. ¿Y en qué casos va a reportar el contribuyente? No reporta el asesor fiscal y entonces tendrá la obligación de reportar el contribuyente. ¿Tiene algún tipo de impedimento el asesor fiscal para reportarlo, José? Y entonces tendrá que reportar el contribuyente. Claro, es ese caso, o bien cuando el contribuyente de él haya nacido la idea del esquema reportable. ¡Ah, espera! Entonces, momento. Resulta que no solamente es que lo diseñe el asesor fiscal, sino que el propio contribuyente realice esta planeación fiscal, José. Claro. Porque puede ser que en sus empresas o en su grupo de empresas se encuentren quienes tienen un departamento fiscal, ¿no? Claro. Y entonces implementan un plan, una estrategia que los lleva a obtener los beneficios fiscales aquí en México y adiós, esquemas reportables. Así es. Y entonces ahí el contribuyente tendrá que reportarlo porque no interviene el asesor fiscal, ¿verdad? ¿Vamos bien? Fíjate que puede ser el caso en donde dicen que la unión hace la fuerza. Y entonces a lo mejor hay 1, 2, 3 asesores fiscales, que son los que se dan a la tarea de hacer o de implementar o diseñar, comercializar, etc., este esquema reportable. Uno de ellos es el que tiene que dar la cara por los demás, así no lo, ahora sí que lo dicta la ley. Bueno, no, a ver quién lo va a reportar. Exacto, vamos a suponer que el más... O el que lo hizo primero. Pues, el que sea. Pero si él lo hace, releva a los otros de que aquellos
presente en este reporte. Pero tiene que emitir una constancia. Claro. Ahora bien, si los otros no están de acuerdo con lo que el que fue designado, ellos pueden presentar una complementaria. Que aquí para esos efectos de la complementaria, estimados amigos, les comentamos Declaración que informativa. la forma de revelar justamente los esquemas es a partir de declaraciones informativas. Y entonces, a partir justamente de que es un medio informativo, nada más, vamos a ver qué efectos tiene, porque es puramente informar, como las famosas DIOT. Sí. Informativo. O sea, ¿qué uso le va a dar la autoridad a esta información del esquema reportable? Entonces, reporta el contribuyente, reporta el asesor fiscal, inclusive se pueden poner de acuerdo, José, para efectos de que quien reporte sea el contribuyente. Sí. ¿No? Pues nos ponemos de acuerdo. Eso es lo que nos dicen. Entonces, ahora, a partir justamente de que se ponen de acuerdo y decidimos quién va a reportar, bueno, identificamos entonces ya lo que es el esquema reportable, identificamos al asesor fiscal, identificamos al contribuyente, nos adelantamos de manera rápida nada más el tiempo en el que tienen que reportar, 30 días. 30 días. Ambos, 30 días. Y esperen, dos matices. Primero, dentro de los esquemas reportables, estimados colegas, amigos, auditorio, tenemos esquemas reportables Generalizados. y personalizados. En español, generalizados, pues una receta de cocina. Exacto, porque lo utilizan todos. Exacto. Lo utilizan todos. Y el personalizado, pues un traje a la medida. Un traje a la medida, mira, un traje a la medida, claro, un traje a la medida. ¿A la medida de quién? Pues a la medida del usuario. De las características del contribuyente. Exactamente. De la operación que desea implementarse un esquema relevante. Para esos efectos, para realizar los reportes dentro de los 30 días y cómo realizarlo y demás, para eso hay un portal, hay un minisitio de esquemas reportables en el SAT. El SAT ya tiene su aplicación para que te metas ahí y hagas tú, ya llenes la información. Entonces, estamos en el punto en donde o reporta el asesor fiscal o reporta el contribuyente, si es un beneficio fiscal relacionado con la razón de negocios. Me queda muy claro, hasta ahorita vamos bien. Entonces yo les diría, si vamos bien, estimados colegas, amigos, pues mándenos sus preguntas si hasta ahorita tienen dudas, porque si tienen alguna duda después ya no van a entender nada. Pues. No, lo que ahora sí que conforme vayamos avanzando, pues ya No, pues no, que no, nos así que nos regresemos. regresemos, ¿eh? Aquí valdría la pena, Armando, hacer mención de lo siguiente. Como se va a entregar información al SAT, aquí la propia ley dice, oye, contribuyente, asesor, no te preocupes, porque puede ser el caso de que el profesionista, llámese contador abogado, pues por algún contrato que tenga firmado con el cliente, pues no pueda divulgar la información. Aquí la ley te dice, pero no te preocupes, aquí esto no se considera que estás haciendo divulgación en contra de. Entonces, No, porque es para el Estado, o sea, es para mí, es para que me informes a mí, es para que yo tenga todos los elementos. Pero además, no te me adelantes, pero además te dice, para que estés tranquilo, no lo voy a utilizar, yo autoridad te digo, no lo voy a utilizar para el ejercicio de, más palabras, menos. Para la constitución de delitos, de ningún Exacto. tipo de delitos ni nada por el estilo, Salvo, porque no determina créditos fiscales. salvo el 113 y 113 bis del código, que estamos hablando de la compraventa de factura. Es correcto. Y ahí pues es obvio, ¿no? Si me das la información y yo detecto que a través de ello implementaste este tipo de pseudoestrategias, yo no le llamaría ni siquiera pseudoestrategias, Armando. Bueno, ahí con esto de la venta de facturas, no es planeación. No. Primero no es planeación. Y digo, ya sería el extremo del extremo, por no decir el colmo de los colmos, Sí. que todavía le informes, ¿no? ¿Por qué? Porque en el informe se van a tener que apegar a los lineamientos justamente de toda la documentación e información que van a tener que adjuntar Claro. al esquema. Y en esta información y documentación vamos a tener que seguir los lineamientos, por supuesto, de las reglas de resolución miscelánea. Y entonces entramos al 199. José. Y el 199 te da un listado de 14 fracciones que te dicen, mira, si tú realizas tal o cual situación, eso es un esquema reportable y son las que tú tendrías que informarle al SAT a través de la autoaplicación que hace ratito comentábamos.
y a través de las reglas de carácter general, que están por allá por la regla 2.21 en 2.21. adelante. Es un capítulo es profeso para esta obligación que te da, digamos que te detalla qué es lo que quiere la autoridad de ti. Es correcto. Y cuando, fíjate qué chistoso, porque te dice, dame un diagrama de lo que tú estás haciendo, señalando los actos jurídicos, los hechos, las disposiciones fiscales locales o internacionales, los beneficiarios, etc., etc. Pero como son 14 fracciones del 199, también hay reglas para cada una de estas fracciones, Armando. Es ¿Qué es lo correcto. que quiere de ti la autoridad? Que en la mayoría de los casos es casi lo mismo. Te está pidiendo así como que le expliques con bolitas y palitos qué es lo que tú hiciste. ¿Cuál fue el beneficio fiscal además que tuviste? En otras palabras, que le digas todos los detalles de tu planeación fiscal. Tienes que darle todos los detalles de la planeación fiscal. Necesariamente, como lo señala José, los actos jurídicos, las fechas en las que se realizan los actos jurídicos, y si nos vamos a la planeación, fíjate, desde los antecedentes, desde los antecedentes, la puesta en marcha, los recursos que vas a utilizar y lo que vas a alcanzar en los fines, en el tiempo, las personas que participan, todo, José. Es decir, le vamos a tener que estar informando todo, absolutamente todo. Y aquí va a haber particularidades en los esquemas generalizados y los esquemas personalizados respecto justamente de esa información. No se preocupen, entonces, resulta ser que a partir justamente de lo que señala el 199 en relación con las reglas 2.21 de la resolución miscelánea, pues vamos a obtener ahí todos los elementos para los reportes. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir entonces es de que ándale, ¿hasta qué mira, vamos a ver las preguntas, pero dice, ¿hasta qué monto se tiene que reportar? Y la declaración de esquema reportable es anual. La declaración, si es anual, ¿hasta qué monto? A Guadalupe se lo vamos a resolver en un ratito más, es decir, en, no sé, 5 minutos quizás, a lo mejor antes de que terminemos, Sí. les vamos a decir, porque tienen opciones, hay opciones, no se deben de preocupar. No aplica para todos, no aplica para todos. Inicialmente sí podía darse eso. Inicialmente sí, fuimos todos en el enjuague, todos los asesores fiscales, porque parte de las características del esquema reportable que nos señala el 199 involucra a muchas operaciones de estrategia fiscal y es más, ni siquiera de estrategia fiscal, a veces nada más por la pura diferencia entre los conceptos contables y los conceptos fiscales. Pero no te preocupes, Guadalupe, en un ratito lo Y vamos es a que decir. partiendo de la premisa, Armando, como comentábamos desde un inicio, que esto obedece a cuestiones de planeación fiscal agresiva a nivel internacional, pues evidentemente que le ponen la lupa a las grandes empresas, Así es. no a las pequeñitas o medianas, a las grandes empresas que son las menos en México, porque hasta donde yo me acuerdo el último censo del INEGI representaban el 2%, parece que del Bueno, 100%, las grandes, las las grandes. grandotas, el 3%. Fíjate. El 3%, y déjenme decirles, las pymes generan menos de 100 millones justamente Así es. anuales de ingresos. Entonces, bueno, pero para que no se sienta nuestra colega Guadalupe Guadalupe, Reyes, vamos a decirle, son 100 millones. 100 Nos adelantamos. millones. 100 millones, 100 millones. Y adelantito les vamos a decir las características Así justamente de es. estos 100 millones. Así es. Entonces, no fue para todos, se dieron cuenta que al momento de que implementaron la norma, bueno, pues se les fue ahí a hacer ciertas distinciones, ¿no? Porque ahora sí que todos somos contribuyentes, pero no somos iguales, ¿no? ¿No te suena esta algo de que ya no somos iguales? Sí. Que no somos iguales, ¿no? Es decir, pues no nos puede de alguna manera regular a todos en la misma forma, José. Porque ¿qué tiene que ver una pyme que adopta una estrategia con un esquema reportable, es decir, con una planeación fiscal? No tiene absolutamente nada que ver. Es más, siquiera, a lo mejor nada más, el que utilices un estímulo fiscal. Ya por eso te ubicas en un beneficio fiscal de la razón de negocios, porque, no nos adelantamos tantito, en la razón de negocios. Acuérdate que el beneficio fiscal de la razón de negocios en términos del párrafo quinto del 5A es reducción, eliminación o diferimiento de El impuesto, la contribución. contribuciones, ¿sale? A través de el no reconocimiento de ingresos
deducciones, o incremento de deducciones, ¿no? ingresos no acumulados, Exacto, no reconocimiento de ingresos. exenciones, no Es sujeciones. correcto. Entonces, eso nos da los beneficios fiscales, pero eso lo logras también a partir de los estímulos fiscales, José. Claro, Y en consecuencia, ¿qué tendría que ver, verdad? Pues entonces dices, ¿y todos vamos a ir ahí? No, por eso hicieron un matiz, ¿no? Sacaron un acuerdo el 2 de febrero del 2021, ahorita en este año justamente, para esos efectos, porque ya estaba por ahí terminar y llegar el momento en el que había que reportar. Y mira, vamos a mandarle muchos saludos, vamos a hacer un paréntesis, le mandamos saludos a Mérida, Yucatán. Mérida, Yucatán, Mérida, Yucatán, a bomba. Hilario Álvarez, al contador Hilario Álvarez de Mérida, Yucatán, muchos saludos. Mándenos un saludo, les vamos a mandar saludo a la contadora Cepeda, también le mandamos un saludo. ¿A quién más? Mándenos un saludo para mandarles un saludo. Acuérdense que esta transmisión es a nivel internacional, ¿verdad? Claro. Porque estamos tocando temas internacionales. Así es. Sí, nosotros ya traspasamos los límites, ¿eh? No digo a otro planeta porque no hay todavía, pero ya traspasamos los Fíjate que límites. es la chulada de las redes sociales, el Internet. A mí, la verdad, no me deja de sorprender el Internet porque es una herramienta por la cual conecta a la gente a nivel mundial. Y ese no es la excepción. Son temas que tienen su sustento pues en una recomendación emitida por un organismo internacional, la OCDE, como bien comentabas, apoyada por el grupo del G20, que es Claro. en donde se concentran los países chonchos y pues ahí está México. Bueno, ahí pertenecemos, ¿no? Pero a que seamos de los países que estamos Países emergentes le llaman. economías emergentes, ¿no? Y esa Pero palabra bueno, de economía me encanta porque, por ejemplo, en España la ilusión la manejan de la manera de una economía de opción, cosa que también es legal. claro. Entonces, pues precisamente aquí la, la OCDE reconoce este tipo de situaciones, conoce cuando hay evasión, cuando hay ilusión, cuando hay fraude a la ley, cuando hay economías de opción, solo que dicen, a ver, pero ¿qué te parece si mejor me das información, bueno, a las autoridades fiscales de cada país y que se valore, como en el caso de México, que ahorita que lleguemos a esa parte, vamos a ver cómo hay un funcionario, hay varios funcionarios que son los que valoran la información y te ponen la paloma o el tache. Sucede entonces que como declaración informativa y se desprende o deriva de la información que le vamos a reportar, sucede que va a tener ciertos efectos, ¿verdad? No nos adelantamos para esos efectos. Antes de esto, a ver, ¿cuáles son esas características de los esquemas reportables a los que hace referencia el artículo 199? Les decía ya, José, hace un momento que cada una de las fracciones que tiene el 199 tiene una regla específica. A partir de la regla 2.21.4 aplica cada una de las fracciones. La 4, la 5, la 6, relacionada con la fracción 1, fracción 2, pero están homologados prácticamente Sí. los documentos que hay que informar y hace referencia justamente a cada uno de los que son esquemas reportables o esquemas personalizados. Habría que identificar, ya lo dijimos, lo que es un esquema reportable y un esquema personalizado. Entonces, llegamos así a ver cuáles son las características, José, de los esquemas reportables a los que hace referencia el artículo 199. Son 14 características, pero vamos a tocar nada más algunas. ¿Te parece si nos vamos con las de, bueno, antes que continuemos, saludos allí a Daniel Carmona, que nos está siguiendo por estas redes. Un saludo, Daniel. Estas características, ¿qué te parece si nos concentramos en las que son señaladas en la fracción 6 del 199 que se refieren a las partes relacionadas? Claro que sí. En las partes relacionadas, déjenme decirles, ustedes saben, existe una parte relacionada a partir justamente dentro de lo que es el 179 o lo que es el 190, el 90, perdón, de la ley del impuesto sobre la renta, cuando una empresa participa en el capital social de otra empresa o cuando ejerce el control. ¿Sí? Así es. Bueno, pues estas empresas generalmente son las que pertenecen a grupos, ¿sale? Son grupos de empresas y tienen inversiones en acciones, de ahí la parte relacionada. Al tratarse de empresas multinacionales o empresas transnacionales, pues evidentemente tienen distintas empresas en distintos estados o países o regímenes fiscales, con los cuales realizan operaciones entre ellas mismas, ¿de acuerdo?
Dentro de esas operaciones, lo que detecta justamente la OCDE es que hay un área de oportunidad que aprovecharon, y la aprovecharon en el extremo, para erosionar en forma excesiva la base imponible o salirse o ubicarse en temas de exenciones, a partir justamente de aprovechar los tratados para evitar la doble imposición Sí. y la evasión fiscal. Ujú. Entonces, a partir justamente de la firma de estos tratados, que recordemos que se realiza por el Estado, por México, con distintos países. Así entonces, detectan que existen planeaciones fiscales agresivas. Y estas planeaciones fiscales agresivas las incorporan justamente en la fracción 6 y dice, ¿sabes qué? Si tienes una parte relacionada y en esta parte relacionada realizas la transmisión de un intangible Ujú. que sea difícil de valorar, pues el intangible justamente es lo que le da mucha estrategia, Claro. ¿no? Cuando hablamos de intangibles, hablamos de qué? Patentes, marcas, derechos de autor. Y este intangible deviene es denominado en la doctrina o en la jerga económica como el capital intelectual, Armando. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué intelectual? Porque de aquí deviene la idea, la aterrizas en papel, la pones en blanco y negro, acto siguiente se le da un valor económico. Pero mira, hay una ley en México que es la que señala quiénes son los que tienen la facultad de darle un valor económico a este tipo de ideas, Armando. Claro, una vez que las aterrizas. Luego entonces, si esto está tutelado por la ley, pues carajo, entonces yo no le vería por qué la cuestión de el que se va mal. Se empieza a ver mal cuando le dan un uso abusivo. ¿Para qué? Para efecto de erosionar la base y desplazar las utilidades. Cuando hablas tú de partes relacionadas, viene mucho la idea, incluso como estamos hablando de multinacionales, pues vienen palabras que no cualquier empresa conoce, por ejemplo, los famosos mecanismos híbridos, Armando. Claro. ¿Qué pasa aquí? Imaginemos una subsidiaria de este tipo de empresas en México que recibe un préstamo, la empresa paga intereses, tiene una deducción en su base imponible, se va a X país y en aquel país se le da un tratamiento distinto por el cual no se grava y en consecuencia, eureka, el accionista se beneficia de que por un lado mete deducción, erosiona la base, desplaza el beneficio a otro país en donde por la ley fiscal no es grabado. Así es como en términos generales funcionan los híbridos, que es a los que se refiere la acción 2 de los BEPS. En estos mecanismos híbridos de acción 2 BEPS se incorporan dentro de lo que fue la reforma al 4A y 4B, no la reforma, sino la incorporación justamente del 4A y 4B, la ley del impuesto sobre la renta, en donde, bueno, ustedes ya saben, tienen que ver las entidades extranjeras transparentes y las figuras jurídicas extranjeras. Así es. Que es justamente en donde tenemos que estos mecanismos híbridos nos llevan a que no se consideran, ¿verdad? No se consideran que residentes en determinado territorio para efectos del impuesto sobre la renta y como consecuencia pues no pagan el impuesto, sino que la persona moral lo paga a través de los socios y es en donde se obtienen justamente. Y es precisamente como a través de la parte relacionada lo que se busca es optimizar la carga impositiva, pero ojo. Esos son vehículos, así Sí, se les llama, vehículos. los vehículos híbridos. A través de esos vehículos se los llevan. Bueno, en el esquema reportable dices, en el momento en que vayas a implementar una estrategia de esa naturaleza, va el esquema reportable porque por ahí te vas a llevar intangibles, ¿no? Y estos intangibles son difíciles de valorar. ¿Por qué? Pues porque aparte puede ser que no tengan, porque acuérdate que tratándose de estudio de precios de transferencia, Como necesariamente en partes relacionadas. sucede por esas operaciones que tienen entre sí, pues tienen que realizar ese estudio, pero en algunos casos no existen operaciones comparables. Exacto. ¿Por qué? Pues por el intelecto humano, ¿verdad? Se les ocurrió, ahí se inventaron algo, o tuvieron una lluvia de ideas, y de esta lluvia de ideas dices, esto no está en la legislación, y lo implementaron. Claro. Y entonces dice la autoridad, a ver, espérame tantito, cuando suceda esto, me lo tienes que reportar. O cuando en estas partes relacionadas, José, cuando tienen esas operaciones, pero resulta que no hay contraprestación, es decir, no te pago, simplemente te doy un arrendamiento y el arrendamiento te lo doy
sin ninguna Lo harían contraprestación. ellos tipo comodato, ¿no? Claro, Pero ahora resulta que el comodato, pues es un esquema reportable. claro. O prestar un servicio no remunerado, también es un esquema reportable. Es decir, tengan cuidado con las partes relacionadas, pero las partes relacionadas evidentemente fueron para quienes, para los grandotes, ¿no? Claro, claro. Prácticamente todas las operaciones con estas partes relacionadas, pero siempre y cuando que tengan un beneficio fiscal en dónde? En México. En México, ¿de acuerdo? Tengan un beneficio fiscal en México. Aparte existen otras fracciones en donde les señala que si van a utilizar o no van a utilizar un convenio, en donde existe intercambio o no intercambio de información, José, porque hay en unas jurisdicciones en donde no hay intercambio de información, en donde se reservan la información justamente para la fiscalización. Entonces me dicen, ¿en dónde? ¿En dónde vas a implementarlo? ¿Qué estados, qué países son los que van a intervenir justamente en estos esquemas? Pero hay algunos otros, José, dentro de estas fracciones del 199 que no son dirigidas exclusivamente para partes relacionadas No. y generan ahí alguna situación. Como el caso, por ejemplo, vamos a ver, el caso, por ejemplo, de la diferencia, a lo que se refiere a la fracción 14, Ujú. la diferencia entre los conceptos contables y los conceptos fiscales. Si existe una diferencia entre los conceptos contables y los conceptos fiscales de más del 20%, entonces ya existe un, una obligación que se incorpora justamente para efectos del reporte. Esa suena interesante, Armando. ¿Cuál específicamente sería, por mencionar alguno? Aquí nada más hacen un matiz y dicen, ¿sabes qué? Pero excluyendo lo que son las Depreciaciones. depreciaciones, ¿no? Pero por ejemplo, en la enajenación de un activo, Ujú. tienes una ganancia contable, pero también tienes una ganancia fiscal, Ujú. ¿no? Y si ahí existe una diferencia de más del 20%, oye, ¿es en serio? Oye, es verdad, en la ganancia, en la enajenación de acciones, señores, tienes una diferencia, ¿no? O sea, tienes una utilidad contable y tienes una utilidad fiscal. Y bueno, ahí, si existe una diferencia, espérate, tienes que hacer un matiz. No necesariamente porque la diferencia se da por sí sola de acuerdo a la mecánica para la determinación Porque la ley de. te lo dice. Claro. Y se puede dar esa diferencia. Ahora te dicen, oye, aquí no tiene nada que ver. Oye, ¿y el ajuste anual por inflación? ¿Y el Sí, ajuste anual por inflación? ¿No? claro. No, o sea, no lo excluyeron de aquí. Ah, no, pero espérame, vamos justamente al espíritu de la norma, José. Ujú. Y el espíritu de la norma era regular justamente la estrategia. El Ujú. ajuste anual por inflación no obedece a ninguna estrategia, por No. supuesto que no, y te puede dar un efecto fiscal o un efecto o un efecto en ingresos o deducciones que tiene un impacto fiscal, sí, por supuesto, pero ¿qué crees? No tiene comparabilidad. ¿Por qué? Porque no hay un ajuste por inflación contable. Ujú. O sea, el ajuste por inflación está excluido. Así es. ¿Estamos? Hay Entonces, otra, hay otra que fíjate que igual aquí yo no le veo tanto problema como que sea un esquema reportable, Armando, que es en la que se refiere a la fracción 12, cuando dice evite la aplicación de la tasa adicional del 10% prevista en el artículo 140, segundo párrafo de la ley. oye, es que si es de la CUFIN de 2013 hacia atrás, pues no la aplicas Imagínate. y no todos la han distribuido. Acuérdense que el 10% al que se refiere el 140 es de la CUFIN o las utilidades que se Ujú. obtuvieron de 2014 para acá. Pero si distribuyes las anteriores, no tienes por qué pagar el O uno 10%. que se podría dar en el siguiente caso. Imaginemos una sociedad mercantil cooperativa que puede tributar en el título 7 dentro de los estímulos fiscales. Y aquí a las personas que integran la sociedad cooperativa no se le van a dar dividendos, se le va a dar un remanente distribuible y aquí no aplicaría esta tasa de retención. Claro. ¿Y A qué es lo que menos estás que haciendo, Armando? Simplemente aplicando la ley. ¿Dónde hiciste la estrategia? no hay, no hay. Va a haber muchas formas para que se Hay salgan una también pregunta, fíjate, de estos que supuestos. En el caso de las diferencias del costo contable y el costo de lo vendido por la aplicación de diversas provisiones podría ser diferente en más del 20%, pues sí, sí podría ser diferente en más sí, del 20%. El costo de ventas contable y el costo de lo vendido, ¿verdad? Para efectos fiscales, sí, sí podría ser una diferencia de más del 20%, pero aquí va a venir saludos, justamente Gamaliel. va a venir el caso de el límite. José, ya le Ujú, incorporamos el límite, ¿no? Ya les decimos el límite de sí, los 100 millones de pesos respecto del beneficio fiscal. sí.
hay un acuerdo que se publicó el 2 El de día de febrero. los tamales. El día de los tamales, el 2 de ¿Cómo se va a febrero. olvidar la fecha? 2 de Sí. febrero de este año, en donde dicen que si el beneficio fiscal personalizado, solo personalizado, o sea, hay que matizarlo, ¿eh? Sí, ojo, Personalizado, personalizado. personalizado, En esquemas reportables personalizados. no excede de 100 millones de pesos, entonces no aplican las disposiciones de los esquemas reportables. Así es. Personalizado. Entonces, si ahí la diferencia en esto del costo de lo vendido o las diferencias que estamos viendo entre las cifras contables y las cifras fiscales no exceden en beneficio fiscal, y beneficio fiscal aquí tengo que hacer la precisión, beneficio fiscal, en opinión de su servidor, porque hay opiniones distintas allá afuera, pero en opinión de su servidor, el beneficio fiscal dice reducción, eliminación o diferimiento de contribuciones, José. O sea, se está refiriendo a la contribución, Claro. no a la base. Claro. Contribución. Esto quiere decir entonces que estamos hablando del impuesto y no de su base. Esto nos lleva entonces que si no se dan esos supuestos, no hay entonces obligación de aplicar los esquemas reportables. ¿De acuerdo? 100 millones de pesos. Así entonces, José, habría que checar y bueno, les corresponde a nuestros colegas y si quieren profundizar vamos a tener un curso. Un curso, sí, claro. En CADE justamente vamos a tener un curso de esquemas reportables y razón de negocios donde profundizamos ampliamente con todos estos temas de los esquemas reportables y la razón de negocios, que pasamos entonces al efecto, José, que van a tener... Antes de que nos vayamos a la razón del negocio, Pero hay un efecto. ¿qué te parece? Sí, claro. ¿Qué te parece que, oye, diría el asesor o el contribuyente, ¿y si no lo hago? Ah, bueno. Primero vamos a ver, agotamos el efecto que tiene, Ok, que es informativo, el efecto que es informativo, que lo señala el 201 del Código Fiscal de la Federación, solo es informativo. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya venía diciendo hace un momento José. Quiere decir que no te va a aceptar ni a rechazar no, tu esquema. Nada más es puramente informativo. No te lo autoriza o rechaza. Entendamos esto. No autoriza ni rechaza. Y entonces viene la pregunta, José. ¿Para qué quiere la información, señores? Ah, buena pregunta, porque aquí es en donde entra al escenario la razón del negocio. Claro. ¿Por qué? Esta información, al mismo tiempo que las dio, lo va a realizar. ¿Para qué? Y nos están escuchando del SAT, ¿eh? Nos están escuchando del SAT, pero Maravilla. ya platicamos con gente del SAT, sabemos que así va a ser, les tenemos que decir para que cumplan de manera correcta y oportuna, de que para proyectar. ¿Proyectar qué? Ejercicio de facultades de comprobación, porque la razón de negocios se determina, se revisa, ¿en dónde? En facultades de comprobación. Así es. Y entonces para que las autoridades fiscales tengan elementos dentro de sus facultades de revisión y tengan ya, digamos que, pues todo bien hecho, aportado por ti, asesor, aportado por ti, contribuyente, pues ya sabrán por dónde se van a ir. Luego entonces, si no hay esquema relevante, pues la razón de negocio como que estaría un poquito complicado de que la autoridad pudiera evaluar, pues qué es lo que tú tienes ahí en tu declaración fiscal. Entonces, una vez que tienen en mano los esquemas reportables, pues tienen los elementos suficientes para poder ejercer sus facultades. ¿Y qué es lo que busca la razón de negocio, Armando? Pues ver decir, dentro de los actos jurídicos que son realizados por un contribuyente, si no hay razón de negocio, entonces se va a recaracterizar la operación de suerte tal que el beneficio fiscal que hayas tenido va para atrás. Entonces, necesariamente tiene que embonar uno con el otro. No podría ser la razón de negocio sin los esquemas de los que estamos hablando, y no porque se le complique. No podría ser un esquema reportable sin la razón de negocios. Sí. Eso, no podría ser un esquema reportable sin la razón de negocios. Vamos a matizarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque a partir justamente de la razón de negocios es como el contribuyente va a acreditar los actos jurídicos que realizó. Y el esquema reportable te lleva justamente a que le digas cuáles fueron esos actos jurídicos. Claro. Y aquí va a haber un matiz muy importante. Y antes de entrar a este matiz, y ya por el tiempo que nos queda, nada más vamos a decirles, si no informan, José, vienen unas multas impresionantes, ¿eh? O sea, ya les dijimos, no es de que sea
que se los autorizan o rechazan, no, sino simplemente si no informa quién, el contribuyente o el asesor fiscal, vienen multas desde 50,000 pesos hasta 20 melones. 20 millones Eso es para de pesos. el asesor. Nada más dejémoslo así, dejémosle ahí de 50,000 pesos a 20 millones de pesos. Ustedes revisen el Pero 82A y 82B. Pero si yo soy el contribuyente, aquí está más chipocludo, porque te dice, oye, chaparrito, vas a tener una multa pecuniaria consistente en del 55 al 75% sobre el monto del beneficio fiscal que tuviste o que Que esperabas pudiste. obtener. Exacto. O sea, que no lo esperabas tuviste, obtener. pero Esas son las atórale. grandototas. Así es, pero atórale. Esas son las grandototas, Claro. porque tienen unas planeaciones impresionantes. Entonces, nosotros decimos, a ver, el vínculo ya con la razón de negocios del 5A, que decíamos beneficio fiscal, en términos de el quinto párrafo justamente de este 5A. Recordemos que el 5A se refiere a la que comúnmente se conoce como cláusula antiabuso, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque decía José hace un momento, bueno, pues en los actos jurídicos que se realizan existe la ilusión, existe el abuso del derecho, existe el fraude a la ley, pero existen prácticas que son perfectamente aceptables Ujú. porque están aplicando la ley, el sentido y el espíritu Claro. de la ley, lo que quiso decir el legislador. Y aquí hay un punto relevante que nada más quiero someter a consideración de ustedes para efectos de reflexión en lo que se refiere a razón de negocios. Pero bueno, en el curso lo vamos a resolver y tenemos todas las estrategias, pero ahorita les vamos a dar unos puntos nada más. Dice que la autoridad va a recaracterizar. Ujú. Si detecta a través de ejercicio de facultades de comprobación, estamos hablando de facultades de comprobación, Sí. estamos hablando de visita domiciliaria, revisión de gabinete o y revisión electrónica. electrónica. ¿Sale? Bien. Entonces, a través de ese ejercicio de facultades de comprobación va a detectar en qué momento se encuentra o no acreditada la razón de negocios. ¿De acuerdo? Una vez que a su criterio, llevando a cabo el procedimiento que establece el mismo 5A, pero a criterio de la autoridad, independientemente de que se somete a un comité o no, y este comité esté integrado por el personal del SAT, de la Secretaría de Hacienda, ya, el procedimiento del 5A, y determina que no hay razón de negocios, entonces va a recaracterizar. Quiere decir que si tú realizaste una compraventa y él dice, no, no fue una compraventa entre tú y él, ¿no? O tú hiciste una consignación, no, ya fue una compraventa, o sea, tú ya se lo vendiste. Oye, es que ¿sabes qué? Que yo le pagué asimilados, no, no eran asimilados, porque eran dividendos. ¿Por qué? Porque primero lo pasaste por uno y lo terciarizaste. No le va a dar efectos fiscales a esos actos jurídicos, José. Sí, aquí cuando hace esta tarea, vamos a llamarlo así, somete la autoridad fiscal, entre ellos se unen SAT, Hacienda. Oye, ¿qué debate van a tener, verdad? Bah, O sea, tienen 2 meses, un Armando. un debate impresionante, Tienen 2 seguro. meses para que den el visto bueno o no de si se aplica el 5A. Si en 2 meses no contesta la autoridad, se actualiza la negativa ficta, es decir, no va para adelante el 5A. Y va entonces otro punto relevante. Oye, resulta ser que para que se dé la razón de negocios, el beneficio económico tiene que ser mayor Que el beneficio fiscal. que el beneficio fiscal. Y en pandemia, señores, ¿cuándo va a suceder eso? Impresionante. Las normas jurídicas tienen que diseñarse, adecuarse, modificarse, reformarse de acuerdo a las circunstancias, José, de los momentos que se viven. Porque de hecho esa es la esencia de la norma jurídica, Armando, regular la conducta del humano y lo que suceda a su alrededor, es decir, los fenómenos económicos. Luego entonces, si hoy derivado de la globalización, de la cuarta revolución en donde estamos en la digitalización electrónica, etc., pues las leyes se tienen que adecuar a ello, porque si no, entonces estamos quedando rezagados. Nos dejaron solos, José. Las reformas, señores, amigos, colegas, las reformas para 2021 no tienen ningún beneficio para los contribuyentes. No contemplan ningún tipo de apoyo económico, diferimiento, ya no con donación para los contribuyentes, pero sí se allega de mayores herramientas de fiscalización Así es. en las reformas al Código Fiscal. Entonces, señores,
José, vamos a decirles, ¿cómo van a acreditar la razón de negocios? Y nada más para que se lo lleven. ¿Por qué? Pues porque esto tiene mucho que ver con la realidad de las operaciones. Es decir, yo le llamo a esto, José, amigos, le llamo a esto el Triángulo de las Bermudas. ¿Cuál es el Triángulo de las Bermudas fiscal? Razón de negocios 5A. Operaciones inexistentes 69B. Y la determinación de ingresos presuntos 59, todos del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué pasa con este Triángulo de las Bermudas fiscal? Tienes que acreditar la realidad de las operaciones. Entonces, puede ser una operación real sin que exista un beneficio económico mayor al fiscal, porque es beneficio económico razonablemente esperado. Por supuesto, porque en estas condiciones económicas, señores, tuvieron que ajustar ustedes sus precios, las empresas, sus clientes, tuvieron que bajar sus precios, tuvieron que adecuarse, ¿para qué? Para generar algo de ingresos, porque no tienen actividad económica. Y no lo entiende la autoridad. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A través de un mecanismo, José, así. En el curso les vamos a dar más, pero a través de un mecanismo de control interno, vamos a demostrar razón de negocios, Claro. operaciones inexistentes y presuntivas ingresos. Pareciera ser que es difícil, Armando, pero la verdad es que todo se resume en el control interno. Claro. Algo que han dejado ya atrás. Dicen, ¿y por qué el control interno? Señores, el control interno son las herramientas, los mecanismos con los que cuenta una organización para la consecución de sus objetivos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles objetivos? Que si generación de riqueza, que si evitar posibles fugas de mercancía, de fraudes, en fin. Claro. Y en todo ello que tienen procesos, tienen procedimientos en cada uno de sus departamentos, en cada una de sus operaciones. Esto quiere decir, para razón de negocios, muy fácil. En razón de negocios, este fue el acto jurídico que realicé. ¿Por qué? Porque así fue como nos pusimos de acuerdo y el beneficio económico fue este cual, nulo. ¿Por qué? Pues porque tuve que bajar el precio y aquí está la determinación de mi precio de venta. Y esto lo relacionamos también con ¿qué? Con estudios de mercado, José. Lo relacionamos con ¿qué? Con estudios de precios de transferencia también. Sí. Mercadotecnia pura, señores. Entonces, a través de ese control interno lo tenemos. Los procedimientos, José, además, para efectos de operaciones inexistentes. Todas las operaciones, todos los registros contables deben de tener su documentación Sí. que lo acredite. Y en esa documentación tenemos ¿qué? Tenemos facturas, tenemos contratos y algo que es elemental. Y que eso está en boga de todo el mundo desde que salió lo de la materialidad. Los famosos entregables. No se llaman entregables, se llaman cláusulas de los contratos. Se llaman cláusulas de los contratos, jurídicamente, porque ahí en las cláusulas es en donde nos obligamos, ¿verdad? ¿Qué te voy a prestar? ¿Qué me vas a pagar? ¿Cuándo te lo voy a prestar? Y todo esto. Esa documentación, señores, forma parte del control interno. Que se ajusten, digamos, que hagan como un tipo, que se apeguen al artículo 33 del reglamento del Código Fiscal, que hace mención a los registros y a la documentación, que adecúen su control interno en base a esto, y entonces el día de mañana, aquí está la razón de negocio, chaparrito. Aquí está, no tengo ningún problema. Y además, ¿qué? Oye, todo tuvo un efecto, ¿qué? Financiero. Y además, déjame decirte, yo no tengo una actividad de asesoría fiscal. La realizo de vez en cuando, una vez al año, ¿no? Porque todas las demás actividades son que meramente financieras, ¿no? Así es. Y entonces con esto llega la autoridad y lo vamos a demostrar. Es decir, el punto central es, va a detectar y que detecte, sí, a la planeación fiscal agresiva, pero que esto no se constituya como una herramienta legal fiscal para excederse en sus facultades y entonces determinar sanciones, determinar improcedencia de razón de negocios para contribuyentes, señores, perdón que lo diga de esa forma, pero así funciona, que tengan errores o inconsistencias en su control interno y en su contabilidad, José. Así es, tan sencillo como eso, ¿no? Así de fácil. Y si quieren una fórmula para la determinación, yo siempre cuando voy a concluir algunos cursos justamente de esta naturaleza o de medios de defensa, siempre concluyo con la formulita mágica para acreditar
y salirnos del Triángulo de las Bermudas. Es como un timón, te sales de ahí, no pasas por ese espacio geográfico. Y la formulita es contabilidad más legalidad igual razón de negocios, operaciones inexistentes y ingresos presuntos. Señores, ahí está la fórmula, José. Tan sencillo como eso, ¿pero qué crees que el tiempo se nos fue? Qué lástima, porque ya no les iba a decir más. Era todo lo que les iba a decir. Porque todo lo demás que se iba a decir en el curso, es en el curso, con todo gusto, y daremos todo ese tipo de tips. Claro que sí, estamos a sus órdenes. Recuerden que este espacio es para ustedes. Esperamos haber dado respuesta a todos sus comentarios. Muchas Saludos gracias. a todos los que nos siguieron. No olviden Javier, Arturo, Brenda, manita. Flor María, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por seguirnos. No se olviden de darle ahí un like, de seguirnos. Estamos cada quincena estamos con temas nuevos. Apórtenos el tema que ustedes quieran, el que les resulte interesante, lo podemos abordar o inclusive lo podemos ampliar a través de nuestros cursos. Están al pendiente de los cursos, en la página están nuestros cursos y las fechas en las que los vamos a desarrollar. Por el día de hoy, Armando, fue un gustazo. Saludos a todos. Ha sido todo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches y nos vemos la próxima.